Así que vamos a orar, luego introducimos al pastor Alexis y seguimos con él en esta parte que tiene que ver con predicación expositiva. Entonces vamos a orar juntos, a pedirle al Señor que nos que guíe a nuestro hermano Alexis y podamos juntos ser edificados para su gloria. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido en medio de estos días festivos en nuestro país, donde podemos dedicar este espacio para instruirnos, Señor, ser equipados en tu palabra. Ponemos delante de ti todo lo que estamos haciendo, ponemos la vida de nuestro hermano Alexis, dándote gracias por él, por el ministerio que le has encomendado, y te pedimos en el nombre de Jesús que le uses para tu gloria y para edificación de tu iglesia en la mañana de hoy. Suplicamos por el medio de gracia de la conexión de internet y te pedimos, Señor, que permitas que a través de este medio nosotros podamos recibir lo que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, hermanos, el pastor Alexis Pérez del Ministerio Prédica Fiel va a estar acompañándonos entonces en estos 3 días, desarrollando 6 jornadas de predicación expositiva. El pastor Alexis es un hombre que particularmente admiro, la manera en que Dios le ha dotado para instruir y preparar a otros predicadores en el correcto manejo de la escritura. Así que vamos a disponernos y Alexis, gracias hermano por tu disposición. A pesar de que no pudiste viajar, estás allí conectado y valoramos mucho tu tiempo, valoramos tu dedicación al ministerio de la predicación. Para que sepamos la dinámica, cuando Alexis permita preguntas, entonces levantan la mano, igual les pasamos el micrófono y él está escuchando todo lo que estamos diciendo acá. Así que Alexis, hermano, gracias por estar con nosotros y bueno, de aquí en adelante tienes el timón. Gracias, Juan. Gracias. Fue imposible encontrar una cita para poder aplicar a la visa y no solamente a Colombia, sino también a otros lugares. Así es que ahora en este tiempo oren por nosotros en Cuba, porque hay muchas personas emigrando y demás, y esto ha sido pues algo problemático para poder obtener visas y ir a citas embajadas. Bueno, agradecemos a Dios por este privilegio de poder estar acá, de poder compartir con ustedes en este tiempo. La iglesia Nueva Vida en La Habana pues estaba orando por todo este tiempo para que sea de bendiciones mientras nosotros estamos caminando y estamos profundizando un poco en cuanto a la predicación y cómo nosotros podemos pues mejorar, ¿verdad? De alguna manera, y eso es de lo que se trata, lo que nosotros vamos a estar transmitiéndoles durante estos 2 días y medio. Entonces, ¿a cuántos de ustedes les gusta comer bien? Van a levantar su mano, yo los estoy viendo. Hombre, yo no conozco a ningún latino que no le guste comer bien. Nos gusta comer bien, nos gusta comer sabroso. Y ahí en Barranquilla, que ustedes son están cerca de la costa, yo no sé cuántos de ustedes han visto o conocen este pez. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe qué tipo de pez es ese? El nombre de ese pez. ¿Alguien lo conoce? El globo. ¿Cómo se llama, hermano? Pez globo. Específicamente, pez globo tigre. O sea, si se dan la cuenta, ven las rayas que tienen y demás, es el pez globo tigre. Este pez globo, los japoneses, yo no sé en Barranquilla, pero los japoneses comen alrededor de 10.000 toneladas de este pez al año. Y es descrito como un manjar exquisito para ellos. O sea, ellos usan este pez como algo extremadamente importante en su comida. Pero hay un problema con este pez. Este pez tiene una toxina que de hecho se llama tetrodotoxina, que es más tóxica que el cianuro.
y se dice que alrededor de 20 personas al año son envenenadas por el consumo del pez globo tigre, y es por esta toxina que contiene. ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo es que ellos pueden aún así consumir tantas toneladas anuales de este pez a pesar del peligro que tiene? Bueno, la solución es que para tú ser un chef que sirve el pez globo tigre, necesitas una licencia especial del gobierno de Japón para poder ofertar este pez en tu restaurante o en tu cocina. Porque lo importante con este pez es que tú sepas cómo cortarlo adecuadamente. ¿Ok? Tiene que ser cortado de una manera específica, tiene que ser cortado con precisión para que la toxina no se derrame e infeste todo el pez. Y por eso necesitas hasta una licencia, por lo menos allá en Japón, que son un poquito más organizados que nosotros los latinos, para tú poder servir este pez a las personas. Y yo quiero que nosotros, quiero traerles una semejanza entre la manera en que este pez es preparado o tiene que ser cortado precisamente para que no sea envenenado, y la manera en que un predicador necesita manejar la palabra de Dios. Y nosotros cuando estamos trayéndole a nuestro pueblo el mensaje de la palabra, cuando estamos detrás de un púlpito y estamos exponiendo la palabra de Dios, esta es la comida espiritual del pueblo de Dios. O sea, estamos sirviéndole a ellos una comida espiritual, una comida exquisita, una comida excelente, porque es la verdadera comida que da vida. Pero mientras nosotros estamos exponiendo esta palabra, también corremos el riesgo de envenenar a nuestro pueblo. La tarea de la predicación de la palabra es extremadamente importante, ¿verdad? Pablo en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, él le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y agrega que maneja con precisión la palabra de verdad. Literalmente, de hecho, en el griego lo que está diciendo es que corta rectamente, que corta con precisión. La manera en que Timoteo iba a ser un obrero que no se avergonzara es si él era capaz de cortar con precisión la palabra de Dios. Y nosotros lo vemos hoy, mientras los hermanos estuvieron, tanto Juan como Haider estuvieron hablando acerca de los peligros, de la predicación expositiva, de todo lo que involucra, siempre está el peligro de los falsos profetas. Pero lo curioso es que tú y yo podemos ser un falso profeta sin saberlo y sin quererlo. Solo si no estamos nosotros haciendo esta labor de cortar rectamente la palabra de Dios. Es un gran desafío que tenemos por delante. Nosotros necesitamos cortar esta palabra, por eso lo que nosotros vamos a ver en esta primera sesión en la que vamos a estar hablando van a ser dos cosas o tres cosas importantes. Lo primero que vamos a estar viendo es que nosotros necesitamos dos convicciones a la hora de venir a la palabra de Dios. Y esas dos convicciones que nosotros vamos a estar necesitando nos van a ayudar para entender dónde estamos nosotros. Y nosotros vamos a necesitar también un camino, ¿okay? Una manera, una forma. Y nosotros les vamos a estar sugiriendo durante este tiempo una manera en la cual nosotros podemos hacer esto. Entonces, nosotros, la primera convicción, ¿verdad?, es que nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a cortar con precisión la palabra de Dios. Como pastores estamos llamados a hacerlo, a cortar con precisión la palabra de Dios. En otras palabras, también nosotros podemos ponerlo de esta manera: estamos llamados a mantenernos en la línea de la escritura. Nunca irnos por encima
o irnos por debajo de ella. Nosotros necesitamos mantenernos en la línea de las escrituras. Yo creo que ya tanto lo que Juan estaba hablando como el hermano Aide, pues nos han ayudado a entender algo importante. O sea, mi convicción es que la palabra de Dios es suficiente para hacer su obra, y lo que yo mejor puedo hacer por mi pueblo es asegurarme que cuando yo me paro el domingo a predicar la palabra de Dios, que yo haya examinado bien el texto, haya entendido bien el texto y esté trasladándoles a ellos este mensaje. En otras palabras, lo que yo necesito asegurarme es que la voz de Dios está siendo oída. ¿Ok? Y yo sé que vivimos en un tiempo donde todo el mundo quiere que Dios le hable, ¿verdad? Y nosotros mismos a veces buscamos, bueno, Señor, háblame, contéstame. Dios nos ha hablado. Tenemos su palabra con nosotros. Y la manera en que la voz de Dios va a ser oída es cuando nosotros podemos transmitirle esta palabra a nuestro pueblo, pararnos en un púlpito y predicar el mensaje que tenemos delante de nosotros. Esa es la manera en que la voz de Dios es oída en estos tiempos. Esta es la manera a través de la predicación de la palabra de Dios, como bien hemos estado viendo. Entonces, esto es una convicción extremadamente importante. Yo necesito mantenerme en esta línea de las escrituras, no irme por encima y no irme por debajo de ella. Esa es tu meta como predicador, esa es tu meta como pastor. Tu meta es que ellos puedan, es que tu congregación pueda estar al tanto de la palabra de Dios. ¿Ok? Y eso lo hacemos mientras nosotros nos estamos preparando, ¿verdad? A la hora de hacerlo. Así es que necesitamos entonces, ¿verdad? Mantenernos en esta en línea. Es fácil, mis hermanos, es muy fácil muchas veces para nosotros irnos por encima e irnos por debajo de la línea de las escrituras, lo que Dios nos ha puesto a nosotros como lo que debemos nosotros trazar y estar. ¿Cómo creen ustedes que nosotros nos podemos ir por encima de las escrituras? Tengo un micrófono a mano ahí cerca de ellos ahí. ¿Quién me dice? ¿De qué manera podemos irnos por encima nosotros las escrituras? Cuando ponemos una ley que no dice y nos vamos legalistamente a hacer a la congregación vivir una moralidad que quizás no. Agregar ¿Tienes cosas. un ejemplo específico que puedas darme de eso? ¿Ejemplo específico? ¿Se te ocurre algo? ¿Te viene algo a la mente? No se me viene nada a la mente. ¿Alguien más? Yo le voy a... ¿Alguien tiene algún ejemplo de alguna ley que nosotros a veces agregamos a lo que está escrito y que nos es fácil irnos por encima? Cuando nosotros decimos que nuestra salvación depende de lo que hacemos. Ahí tienen una. O sea, cuando nosotros estamos diciendo, por ejemplo, que para yo ser salvo, pues yo necesito, ¿verdad? Algunas cosas, ¿verdad? Depende de que yo pueda hacer una cosa. Yo estoy pasando por alto, ¿verdad? Algunas otras cosas. Podemos ir incluso en cosas más sencillas. Y yo no estoy allá, ¿eh? Me gustaría estar para después darle seguimiento a todos estos ejemplos que les voy a poner. Pero bueno, en el tiempo de receso y de almuerzo se pueden fajar cristianamente entre ustedes, ¿eh? Si no están de acuerdo con esto. Pero, por ejemplo, uno de los legalismos que nosotros usamos cuando predicamos a veces, cuando enseñamos, cuando damos consejos, es, por ejemplo, yo no sé ahí en Colombia, pero en Cuba lo es. Tomar bebidas alcohólicas es pecado. ¿Lo han oído? ¿Han oído ese argumento? No les voy a preguntar cuántos los creen, porque no tengo tiempo ahora para defenderlo. Pero yo no encuentro en la Biblia en ningún lugar donde diga que tomar bebidas alcohólicas es un pecado. Yo más bien encuentro a Pablo diciendo a Timoteo que tome vino para sus males de estómago. Y yo soy un hombre enfermo, yo tengo problemas de estómago. La idea de todo esto es que la Biblia no me dice a mí en ningún lugar que yo no debo de tomar bebidas alcohólicas. Por mucho tiempo nosotros hemos creado o hemos estado enseñando que tomar bebidas alcohólicas es algo que un cristiano no debe hacer. Y de hecho, yo he oído personas poniéndolo al nivel del pecado.
¿ok? Es un pecado tomar bebidas alcohólicas. El problema con esto es, bueno, debemos nosotros cuidar, por ejemplo, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestra congregación, acerca de no convertirse en adictos a las bebidas alcohólicas. Sí, claro que sí. Debemos de nosotros tener mucho cuidado, aún nosotros mismos, no convertirnos en adictos a las bebidas alcohólicas. Sí, claro que sí. Debo yo de poder siempre hablar o ver todos las consecuencias que eso puede tener en la vida de una persona. Claro que sí. Pero de ahí a yo decir, es un pecado, yo estoy añadiendo a la palabra de Dios. Porque en ninguna parte de las escrituras la palabra de Dios me dice que es un pecado. Entonces, esa es la diferencia, que es sutil, mis hermanos. Es sutil, porque nosotros lo que queremos buscar con esto es algo bueno. Yo estoy intentando impedir que mis hermanos, mis hijos, mis jóvenes caigan en una adicción que tanto daño hace a la vida de la persona y también a la sociedad. Y de hecho, el embriagarse, ahí sí hay pecado. ¿Okay? Entonces, es lo que ocurre. Entonces, cuando yo estoy añadiendo, esto es lo que pasa. ¿Okay? ¿Qué es lo contrario a esto? Al legalismo. ¿Quién me dice por ahí que es lo contrario? ¿Cómo nos vamos nosotros por debajo de las escrituras? Liberalismo. Es el liberalismo. Ponme un ejemplo. Cuando se dice que como ya somos salvos por gracia podemos hacer lo que querramos. Exactamente, ¿verdad? O sea, bueno, yo he sido salvo, su gracia me ha salvado, no hay nada que pueda separarme del amor de Cristo y todo eso es verdad. ¿Ok? Hemos sido salvos por gracia. Si Dios me ha salvado, no hay fuerza en este mundo, ni en el espiritual, ni en ninguno que me pueda separar a mí del amor de Cristo, porque Él me ha salvado y a través de la sangre de Cristo tengo acceso a Él. Pero eso no es una licencia, ¿verdad? Para yo hacer todo lo que quiera. Entonces, cuando yo empiezo a restarle a la palabra de Dios, una de las cosas, por ejemplo, hoy en día que está afectando mucho a la iglesia en cuanto al liberalismo es todo esto de los géneros, ¿verdad? Sexuales. Y entonces toda esta ideología que está llegando, que está penetrando en la iglesia y que hay iglesias que están diciendo, sí, ok, tú puedes ser homosexual y tú puedes ser cristiano. O tú puedes tener algún tipo de relación con quien tú quieras y tú puedes ser cristiano. Cuando la Biblia nos está diciendo a nosotros, esto es un pecado. ¿Ok? Y entonces me lo pone a nivel de pecado. Lo que es pecado, hermanos, es pecado. Y nosotros no podemos jugar con esto. Entonces el liberalismo es cuando esta tendencia que yo tengo entonces a irme por debajo, a quitar lo que la Biblia dice y a no ponerlo de la manera adecuada. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando nosotros hacemos estas cosas? Bueno, básicamente nosotros estamos de alguna manera nulificando la palabra de Dios. Cuando yo estoy yéndome por encima, ¿verdad? O por debajo, yo lo que estoy haciendo es básicamente borrando la palabra de Dios y haciendo lo que yo entiendo. Hay muchos textos en la Biblia que nos ayudan a entender la posibilidad de mantenernos, no los vamos a estar leyendo por cuestión de tiempo, pero podemos ir a 1 Corintios 4:6, Deuteronomio 4:2, Apocalipsis 28, y todo estos textos lo que hace es reafirmarnos a nosotros, que nosotros lo que tenemos que decir qué cosa es, solo la palabra de Dios. Ni irme por encima, ni irme por debajo, ni apartarme a la derecha, ni apartarme a la izquierda, sino predicar esa palabra de Dios. Pero, ¿por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué nosotros tendemos a irnos por encima o por debajo? Por ejemplo, ¿por qué tendemos nosotros a irnos o a decirle a mí, gente, en este caso, o a mis hijos, decirle, no, la bebida es un pecado, no puedes tomarla, nunca se te ocurra hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué creen? Porque no consideramos la escritura suficiente. Ese es el fondo
de lo que pasa en el legalismo. El legalismo, lo que ocurre es, no está creyendo que la palabra de Dios es suficiente para mantener alejado a mis hijos o a mis jóvenes, a mi congregación del pecado. Yo estoy diciendo que simplemente está incompleta la palabra de Dios. No. Esto tenemos que ponerlo a nivel del pecado para que ellos puedan entender. Y entonces nosotros estamos, y eso ocurre en todas las áreas del legalismo. ¿Ok? Ya, llámese esto, llámese cualquier otra cosa. Y nosotros creo que en nuestra cultura hay mucho legalismo en las iglesias, pero el temor en el fondo es, no es suficiente predicar la palabra de Dios. No es suficiente que yo haga un buen trabajo de exégesis, no es suficiente que yo prepare una predicación, que me pare el domingo y predique lo que el texto dice y que el Espíritu use eso para obrar en la vida de la persona. Yo lo que estoy diciendo cuando agrego cosas es, no es suficiente. No es suficiente. Dios necesita mi ayuda. La palabra de Dios está incompleta. Y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. O sea, la palabra de Dios es suficiente para hacer su obra. Ella obra en nosotros. El Espíritu usa esa palabra para crear convicción en nosotros de pecado, de afirmación, de lo que es esa, toda la utilidad que vemos en Timoteo que hace la palabra de Dios. Y entonces, cuando yo me estoy basando en esto, yo estoy diciendo no es suficiente. Pero ¿por qué los liberales le restan a la palabra de Dios? ¿Qué creen? ¿Por qué le quitamos? ¿Por qué los liberales quitan de la palabra de Dios? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? Es la misma razón, no confiar en la suficiencia de las escrituras. Es la misma razón. Ellos no creen que lo que Dios ha puesto en su palabra es suficiente para que el hombre pueda vivir, sentirse realizado, satisfecho, en muchas maneras. Y entonces dicen, no, o sea, yo no voy a poder lograr estas cosas en mi vida si yo no desecho esto que Dios ha hecho. O sea, no, o sea, ellos empiezan a quitarle porque ellos no confían en Dios, no confían de hecho en su palabra, ¿ok? Y la manera en que es suficiente. Entonces, esta es la primera convicción, mis hermanos, que nosotros necesitamos tener como predicadores. La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Si tú no lo crees, tú no vas a poder dedicar el tiempo, todo el que lleva, preparar un mensaje de la palabra de Dios. Si tú no lo crees, tú no vas a pararte en el púlpito a predicar solo la palabra de Dios, tú vas a predicar otras cosas. Si tú no lo crees, tú vas a añadirle para asegurarte de que tú estás, de que se pueda, de que las cosas funcionen como tú quieres. Y si tú no lo crees, tú también puedes entonces empezar a sustraer cosas, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y entonces es donde tenemos que tener nosotros cuidado. Por eso nuestro compromiso, y esto es importante, no es con mi iglesia, no es con otros pastores que me hayan enseñado a mí en el pasado, no es con mi convención, no es con ningún predicador famoso al cual yo siga y yo admire. Mi compromiso a la hora de predicar la Biblia es solo con la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Nadie puede hacerlo por nosotros. Y más allá que eso, Dios va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por cómo nosotros manejamos y usamos su palabra. Entonces, esto es algo extremadamente importante, ¿ok? Y lo que está en juego es mucho, mis hermanos. O sea, es mucho lo que está en juego. Así es que, vamos, yo sé que algunos de ustedes que han estado en talleres es posible que ya hayan visto ya este pasaje, pero yo quiero que vayamos un momentico a Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Yo voy a querer que alguien de ustedes lo lea ahí en altavoz, en el micrófono. Y vamos a trabajar este pasaje un momento. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Mientras lo estemos leyendo, yo quiero que usted se vaya fijando si hay alguien que se vaya por encima y se vaya por debajo y cómo
y qué es lo que pasa en esta historia, ¿ok? Alguien que pueda leer el pasaje entonces en voz alta. Listo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, esta es una de las primeras historias de la Biblia, y de hecho la primera historia que nos narra un problema en la Biblia, ¿ok? ¿Alguien se va por encima o por debajo de la línea en esta historia? Eva se va por encima cuando le agrega no tocar del fruto. ¿Y por qué tú sabes que Eva se va por encima? Bueno, porque la instrucción que le entregó Dios a Adán fue que simplemente que no lo comieran. ¿Dónde está esa instrucción? Es interesante, o sea, ¿dónde está la línea de las escrituras aquí? Capítulo 2, versículo del 15 al 17. ¿Alguien que lo lea? Vamos a establecer esa línea primero. Esto es importante. Hay una línea que está establecida, ¿verdad? Capítulo 2. Génesis 2, 15 al 17, ¿no? ¿Quién lo lee? Ya. O al 16. 2, 16, 17. Ajá, 16, 17, ok. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Exacto, entonces, Eva se va por encima porque ¿qué es lo que añade Eva? No podemos comer de ningún árbol, ¿verdad? Y solamente había dicho uno solo. ¿Qué más? ¿Quién más se va por encima o por debajo? La serpiente se va por debajo al decirle que ciertamente no moriría. La serpiente, ¿verdad? Se va por debajo, le dice, ciertamente ustedes no morirán. ¿Ok? Él le está quitando a la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes entienden, o sea, han predicado Génesis, saben cómo funciona la estructura de Génesis, pero desde el capítulo, después de este pasaje de Génesis, a partir del 3:8 hasta el capítulo 11, todo este inicio antes de Abraham, esa es la palabra que más se repite, y murió, y murió. Y vivió tantos años y murió, y vivió y murió, y murió, y murió, y murió. O sea, todo lo que está pasando al final es diciendo, o sea, si iban a morir, la muerte sí iba a entrar, y de hecho la muerte entró. ¿Ok? Lo está viendo por debajo de lo que en la palabra estaba escrito. ¿Alguien más se da por encima o por debajo? La serpiente se va por encima cuando dice que serán como Dios. La serpiente se va por encima, está agregando de que ellos serían como Dios, ¿ok? Agregando cosas que no estaban ahí en la palabra. Entonces, fíjense cómo toda esta tentación, ¿ok? En el primer tiempo es todo jugando con la línea de las escrituras. Es jugando con lo que está haciendo. Aquí lo que ocurre, ¿cuál es la consecuencia de no haberse mantenido en la línea de las escrituras en este pasaje? La caída del hombre, ¿verdad? O sea, el pecado entra en el mundo y la caída del hombre ocurre debido a no mantenerse en las escrituras. Hermanos, si nosotros no somos capaces de mantenernos en las escrituras y predicar las escrituras, o sea, lo que va a entrar va a ser el pecado. Lo que va a acabar con nosotros va a ser el pecado. ¿Y dónde estaba Adán? ¿Cuál era el rol de Adán? ¿Quién me dice?
Vigilar a su esposa. Vigilar a su esposa. Pero ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba él? ¿Alguien sabe dónde estaba Adán cuando todo esto estaba ocurriendo? Estaba al lado de ella. Demuéstramelo. ¿De dónde tú sabes que estaba al lado de ella? ¿Qué versículo? En el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió con ella. Si lo dio ahí enseguida, porque él estaba ahí. Exacto. Y de hecho, ¿qué versión estás leyendo, Reina Valera? Sí, señor, Reina Valera. ¿Alguien puede leer ese versículo en la Biblia de las Américas? ¿Alguien tiene la Biblia de las Américas disponible? Dice, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. O sea, la traducción de la Biblia de las Américas nos ayuda un poquito más. Reina Valera, la idea en que él está traduciendo no nos da completamente la idea de que estaba con él, pero en el hebreo la idea es que Adán estaba ahí con ella. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que hacía falta en el jardín de Edén en ese momento? ¿Qué fue lo que hizo falta y nunca apareció? Un predicador. Adán tenía que haberse puesto en ese momento y haberle dicho a Eva corregirla. No, Dios no dijo eso. Lo que Dios dijo fue esto. Tuvo que haberle dicho a la serpiente, no, Dios no dijo eso. Lo que Dios dijo fue esto. ¿Ok? Entonces, eso era lo que debía de haber ocurrido ahí. Él tenía la palabra. A él le había sido dada la palabra, no a Eva. ¿Ok? Y por la razón por la que sea que Eva haya entendido mal esto, lo que él necesitaba era un predicador. Hermanos, hoy en día el pueblo de Dios necesita predicadores que se paren en la brecha y prediquen la palabra de Dios, porque es lo único que da vida, es el único alimento que ellos van a necesitar y que de hecho les puede proveer de verdad y saciar la necesidad que tienen. Por eso es tan importante que nosotros lo hagamos. Y este fue el fallo, ¿verdad? De lo que vimos aquí, del primer Adán. ¿Okay? Adán falló a la hora de predicar su palabra, pero ¿qué es lo que ocurre cuando Cristo vino? Y cuando Cristo fue tentado y fue llevado al desierto, ¿cómo respondió Cristo? ¿Alguien se acuerda? Escrito está. Escrito está. Y fíjense que Satanás le citó las escrituras. ¿Ok? Y le digo, porque escrito está. Y Cristo le dijo, sí, pero escrito está. ¿Ok? Y Cristo con la escritura y manteniéndose en la línea de la escritura pudo permanecer firme y de hecho pudo entonces en este caso rechazar la tentación. Hermanos, es nosotros entender y comprender la palabra de Dios y predicarla adecuadamente, que nos va a ayudar a nosotros mismos y a nuestro pueblo. Tú quieres que tu pueblo se mantenga firme en los caminos cristianos. Tú quieres que tu congregación pueda glorificar a Dios mientras ellos viven su vida. Ellos necesitan la palabra de Dios predicada. Ellos necesitan oír la voz de Dios. Ellos no tienen tiempo para sentarse y hacer una exégesis de pasaje y preparar una predicación. Ellos no tienen tiempo para hacer, ni tienen el tiempo, ni son llamados a hacer ninguna de estas cosas. Nosotros, los pastores, a los cuales Dios ha llamado, de lo cual no somos dignos, pero Él ha querido llamarnos a esta obra. Él nos ha llamado a que nosotros lo hagamos. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos, sin lugar a duda, hombres que sean capaces de decir, voy a mantenerme firme en la línea de las escrituras. No importa si el mundo me critica, no importa si mientras predico un pasaje que yo entendía antes de una manera
errada y ahora he entendido bien, lo predico bien y entonces el pastor viejo que yo tanto admiro y que me educó se va a frustrar conmigo. No importa si va en contra de lo que mi convención enseña, no importa si no es lo que una persona a la que yo admiro cree. Tu compromiso es con la palabra de Dios, con ninguna otra cosa. Entonces, eso es extremadamente importante, mis hermanos. Si ustedes no basan su vida como predicadores en esta convicción, entonces no podrán avanzar mucho más. Y es por eso importante que nosotros lo hagamos. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos hacer? Y es ahora donde vamos a estar hablando acerca de la manera en la que yo puedo mantenerme en esa línea de las escrituras. ¿Cómo yo puedo mantenerme en esta línea? Bueno, es aquí donde nosotros vamos a estar viendo a partir de hoy algunas herramientas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Nosotros tenemos el texto de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos a nuestra congregación hoy. Nosotros vamos al texto porque nosotros queremos, ¿verdad? Ver cómo el texto, qué tiene el texto que decirnos a nosotros hoy. Y usualmente nosotros, ¿qué es lo que pasa usualmente? Que nosotros vamos directamente al texto, ¿ok? Un ejemplo. Ustedes tienen, yo no me acuerdo ahora cómo se llama, porque en diferentes países le dicen de diferentes maneras. Pero, por ejemplo, hubo mucho tiempo en Cuba donde se hizo muy popular unas cajitas que tenían como unas promesas bíblicas. Y entonces los hermanos compraban eso, nosotros le llamamos promesarios acá. Y entonces ellos sacaban y tenían una promesa. ¿Tienen algo como eso en Colombia? ¿Cómo le llamaban ustedes allá? Es él. ¿Cómo? Caja de promesas. Caja de promesas. Ok. ¿Cuántos de ustedes Palabras proféticas. ¿Cómo, Alexis? No se avergüence de confesar. ¿Cuántos de ustedes vieron algunos hermanos que tenían alguna? Bueno, eso es una manera en que estábamos, de hecho, con esas cajas de promesas. ¿Saben lo que estamos haciendo? Estamos enseñándole mal a nuestra congregación a cómo leer sus Biblias. ¿Ok? Porque lo que le estamos diciendo es, tú puedes ir directo al texto y tú puedes coger ese texto directamente y aplicarlo a hoy. Pero si nosotros tomamos ese camino que es rápido, es conveniente, ¿verdad? Para nosotros vamos a estar cometiendo muchísimos errores en nuestra predicación. ¿Ok? Es como alguien ha llamado la predicación inspirada, ¿verdad? Yo abro un texto de la Biblia, yo leo lo que el texto dice y lo que el Espíritu tiene que decirme a mí a través de ese texto y lo aplico a mi vida, ¿verdad? Pero yo estoy pasando por alto muchísimas cosas. Estoy pasando por alto la manera en que la Biblia fue dada a nosotros. Yo estoy pasando por alto en el propósito que tenía el autor original cuando lo escribió, en por qué el Espíritu Santo inspiró a ese hombre a escribir esa palabra. O sea, yo paso por alto muchas cosas. Lo que ocurre es que incluso aquellos que les gusta esta manera de interpretar la Biblia, si abren la Biblia, ¿verdad? Y leen y van a un pasaje y dicen, mira, aquí este es el pasaje del día de hoy. Judas fue y se ahorcó. No lo van a hacer, ¿verdad? Ellos lo que van a decir, no, vamos a cerrarla de todo, algún problema, cierran la Biblia y ellos la vuelven a abrir. Vamos a otro pasaje. Y cuando leen el otro dice, bueno, ves tú ya es lo mismo. Ojo, no, pero no, eso tiene que ser un error, ¿verdad? Y ellos vuelven a cerrar la Biblia y la abren. Y entonces van al otro texto que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hombre, ese hombre termina ahorcándose en este día. No se nos fue dada de esta manera la palabra de Dios. Y esto es solamente un chiste, pero ocurre realmente con muchos pasajes si nosotros simplemente vamos a este texto y queremos inmediatamente traerlo a nosotros. Entonces, nosotros no queremos hacer este tipo de cosas, si nosotros queremos si queremos mantenernos en la línea, esta es la línea que nosotros les estamos sugiriendo durante estos días. Y fíjense que lo que estamos haciendo al sugerirles esto no es una metodología, ¿ok? Lo que intentamos hacer es que usted entienda cómo funciona la palabra de Dios que nos fue dada a nosotros, cuál es nuestra responsabilidad en ella y cómo podemos nosotros desarrollar las habilidades para poder hacerlo. Entonces, hay
tres pasos básicos a la hora de yo ir. Lo primero que yo necesito entender es que la Biblia, como dice un buen amigo el pastor Sugel, él dice que la Biblia, él siempre dice, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. ¿A quién fue escrita la primera carta a los Corintios? A los Corintios. ¿A quién fue escrita la carta a los Efesios? A los Efesios. ¿Okay? Fue escrita a ellos entonces, a una congregación determinada o a una persona determinada o a un grupo de personas determinadas que tenían unas circunstancias determinadas cuando fue escrita, que tenían aspectos culturales que ellos vivían, que están dentro de la carta o del libro y que nosotros a lo mejor no entendemos completamente. O sea, hay varios factores a los cuales fueron escritas esta carta. Yo lo primero que necesito hacer entonces es entender cómo la audiencia original lo entendió. Y ese es la primera parte a la cual yo voy cuando estoy haciendo este trabajo, cómo la audiencia original entendió el texto. ¿Okay? Esto es lo que se llama la exégesis. ¿Ok? La pregunta mía es, bueno, cuando el Espíritu Santo inspiró al autor de este libro para traer este mensaje, ¿qué es lo que él quería que yo entendiera? ¿Okay? Y aquí hay varias herramientas que nos van a ayudar, que vamos a estar viendo nosotros algunas de ellas durante esta semana. Aquí hay herramientas como la estructura de un texto, aquí hay herramientas como el contexto, aquí hay herramientas como la línea melódica del libro, cuál sería, ¿ok? O sea, aquí hay herramientas en cómo yo puedo interpretar una parábola, que cumple algunos requisitos determinados. O sea, hay varias herramientas que si nosotros aprendemos a dominarlas, nosotros vamos a poder entender entonces esto que está aquí. Pero una vez que nosotros llegamos aquí, quizás dice, bueno, ya yo sé cómo la audiencia original lo entendió, yo entonces pues voy a aplicarlo directamente a mí. Y no, ese tampoco es el camino. Si yo simplemente entiendo cómo ellos lo entendieron y yo lo aplico a nosotros, yo voy a caer en el peligro del moralismo. ¿Ok? O sea, yo voy aquí, lo mismo que el legalismo también. O sea, yo voy al texto y bueno, si yo veo que en el Antiguo Testamento ellos se vistieron de tal manera, pues yo debo de vestirme de tal manera. O si ellos hicieron un sacrificio de tal manera, yo debo hacer el sacrificio de la misma manera. O si ellos le pusieron un vellón a Dios, pues yo le voy a poner un vellón a Dios. Y yo estoy viendo simplemente lo que este pasaje que yo tengo delante de mí significó solo para ellos y yo voy a aplicarlo a mí. Y entonces yo estoy pasando un paso por alto extremadamente importante. Y es que Cristo es el centro unificador de toda la Biblia. Grainsworthy habla de que es la llave interpretativa de la palabra de Dios. ¿Okay? Yo necesito entender cómo este pasaje se relaciona con el Evangelio, y esto es una reflexión teológica. ¿Okay? Ya yo voy a hacer teología. ¿Por qué? Bueno, la razón para hacer esto es esta. O sea, si el autor humano, cuando el Espíritu Santo lo inspiró, estaba respondiendo a necesidades específicas de una audiencia original, desde la primera audiencia. ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales Pablo le escribe a los Gálatas? Bueno, si leemos la carta nos vamos a dar cuenta. Habían sus problemas judaizantes ahí. La iglesia, algunos habían vuelto a la ley. Pablo está intentando corregir todas estas cosas y por eso el Espíritu le inspira. Él escribe esta carta a ellos, ¿verdad? Pero esa carta no solamente es para ellos. El Espíritu, cuando inspiró esa carta, y todos los libros de la Biblia también estaban de alguna manera apuntando a Cristo. Había algo más en ese pasaje que aún ni la audiencia original a veces podía entender, sobre todo si estamos en el Antiguo Testamento. Les voy a poner un ejemplo claro para que entiendan este punto.
¿Se acuerdan de Moisés levantando la serpiente en el desierto? ¿Se acuerdan de aquella historia? Hay serpientes, empiezan a morder a todo el pueblo por todo lo que había pasado, empieza a morir el pueblo. ¿Qué Dios le dice a Moisés? Hazte una serpiente de bronce y levanta la serpiente de bronce. Todo el que mire la serpiente, pues entonces va a sanarse y va a recibir sanación. ¿Qué hace Cristo después con esa serpiente? ¿Cómo usa Cristo la serpiente después en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que lo diga ahí? Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mire a Él o crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Exactamente, o sea, ahí tenemos, Cristo está usando la serpiente para decir, bueno, esta serpiente realmente es lo que nosotros conocemos como tipología, es un tipo, y vamos a ver después todas las maneras en que lo conocemos relacional, es un tipo de la misma manera en que fue levantada, yo voy a ser levantado. Okay. Hay una correspondencia, o sea, ¿por qué tenemos nosotros la historia de la serpiente? ¿Por qué Moisés lo incluyó? ¿Cuántas otras historias no pudiesen estar ahí? O sea, ¿cuántas historias que pasaron en el tiempo en que Moisés escribió todo esto no están en la Biblia? Uf, mucho más de las que están. Las historias que están fueron escogidas por el autor y el Espíritu para darnos un mensaje determinado. Ahora, ¿sabía Moisés o entendía Moisés que esta serpiente que él había levantado iba a ser un tipo de Cristo o apuntaba a la salvación en Cristo? No creo. ¿Lo pudo entender la audiencia original? No creo. Entonces, esta es la importancia de que yo necesito una reflexión teológica, porque la Biblia tiene una doble autoría. Autores humanos, inspirados por el Espíritu, escribiéndole a una audiencia primaria, pero también es lo que se llama el sensus plenior de las escrituras. O sea, es que las escrituras están no solamente puestas para ese momento determinado, sino que estaban apuntando a una cosa mayor. Y como el Espíritu Santo es el que ha inspirado la escritura, pues entonces están concebidas como un todo. Y mucho de lo que yo veo, o sea, todo lo que yo veo de hecho en la Biblia, me está apuntando a mí a este evento en la historia, que es la muerte y resurrección de Jesucristo, que de alguna manera abre nuestro entendimiento a entender las escrituras. Usted solamente tiene que leerse el libro de los Hebreos para que vea esto. ¿Qué es lo que está haciendo el autor de los Hebreos? Yendo al Antiguo Testamento y tomando muchísimas cosas del Antiguo Testamento que nosotros no nos hubiésemos ocurrido tomar, para decir, esto es lo que significa en cuanto a Cristo, esta es la manera en que se cumple en Cristo y esta es la manera en que esto apunta. El Antiguo Testamento de alguna manera completa apunta igual que el Nuevo. Entonces, hermanos, esta reflexión teológica es imprescindible. Una vez que yo entiendo cómo la audiencia original entendió este texto, yo necesito entonces hacer esta reflexión teológica y mañana vamos a ver algunas maneras en las cuales, herramientas también que nos ayudan, ¿verdad?, a poder hacer la reflexión teológica, como la tipología, la promesa de cumplimiento, la simple observación, o sea, varias herramientas que nos pueden ayudar. Quizá usted diga, pero bueno, si yo lo que necesito saber es cómo Cristo, ¿verdad?, apunta a todo esto, pues yo no necesito más nada, yo puedo ir directamente del texto aquí. Bueno, y ahorrarme entonces todo este paso de acá. No lo podemos hacer tampoco. Porque si nosotros vamos directo del texto aquí, yo voy a espiritualizar el texto. ¿Ok? Yo voy a espiritualizar el texto que yo tengo delante de mí. Y entonces yo voy a sacar a Cristo de debajo de cualquier piedra en el Antiguo Testamento. Y yo voy a empezar a alegorizar. Y lo otro que va a ocurrir es que yo voy a empezar entonces a sustraerle la base histórica al texto que yo tengo delante de mí. Y ese es el camino para el liberalismo. Que la historia de la serpiente del Antiguo Testamento fue real, ocurrió y sanó al pueblo en ese momento. Yo no puedo pasar eso por alto antes de yo hacer mi conexión con el Evangelio. Sí, estaba apuntando a algo mucho mayor,
pero fue una historia real que ocurrió en ese momento. Para ellos significó algo, y es a través de ese significado que yo puedo encontrar entonces cómo es que esto me apunta a mí, al Evangelio. Entonces, ese es el camino a recorrer. Una vez que yo tengo hecho esto, mis hermanos, entonces y solo entonces yo estoy listo para llegar a mi audiencia. ¿Ok? Esta es la parte que nosotros llamamos persuasión. ¿Ok? La parte quizás homilética de mi sermón. Aquí yo necesito entonces prepararme, vamos a ver varias herramientas también aquí, vamos a estar hablando de argumentos, vamos a estar hablando de arreglos, vamos a estar hablando de aplicaciones, vamos a estar hablando de adornos el sábado, de cómo yo entonces tomo todo esto y yo lo transformo y se lo traigo a mi congregación hoy en día. Toda esta primera parte que vemos aquí, o sea, de aquí hasta aquí, esta es la parte de la interpretación. Yo estoy interpretando mi texto. Primero, a la luz de la audiencia original. Después voy un poco más allá y lo interpreto a la luz de toda la Biblia y de todo lo que la Biblia me enseña. Cuando yo entiendo el texto en esas dos maneras, entonces es que yo estoy listo para decir, bueno, vamos a traer esto a mi congregación y voy a predicarle a mi audiencia hoy. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí para hacer un pequeño paro de 5 minutos y seguimos con la última parte? No hay preguntas, Alexis. Está todo claro. Perfecto. 5 minutos para que se estiren ahí. Estamos aquí a las 45. ¿Ok?
de vuelta. Vemos a los puestos. Perdí la cámara. Sí, sí, te vemos, Alexis. No, pero yo no los veo a ustedes, o sea. Alexis no nos está viendo. Creo que tumbaron la cámara ahí. La tiene cerrada. Perfecto, ahora sí. Ya. Ok, mis hermanos. Volvieron a cerrarme la cámara. De verdad que ahora sí. Ahí la tengo. Ok, entonces, alguien que me diga cuál fue la primera convicción que vimos. ¿Cuál es la convicción que cada predicador necesita tener? Mantenernos en la línea haciendo referencia a que la palabra de Dios es suficiente. Exactamente, ¿verdad? O sea, la primera convicción que vimos es que nosotros necesitamos mantenernos en la línea de las Escrituras. ¿Ok? Mantenernos en esa línea que la Escritura traza. Nuestra responsabilidad pues es poder trazar esta línea. Vimos entonces después que la manera, o una manera que le estamos sugiriendo en este tiempo que les puede ayudar a mantenerse en la línea, es si yo voy al texto, primero indago cómo este texto se relaciona con la audiencia original, después hago una reflexión teológica para ver cómo este texto se relaciona con Cristo y finalmente entonces yo lo puedo poner en práctica hoy en día. ¿Ok? Estas son las dos cosas que hemos estado viendo. Necesito mantenerme en la línea de las Escrituras. Esta es una manera que me va a ayudar a mí a mantenerme en la línea y yo poder ser fiel a la Escritura, si yo entiendo cómo lo entendió esta audiencia original y después cómo en toda la revelación de la Biblia que apunta a Cristo se entiende mi texto para yo entonces predicarlo y traerlo a nosotros hoy. Y entonces aquí donde entra en juego una tercera o una segunda, será la tercera cosa que vamos a ver, pero una segunda convicción que tenemos que tener. Y más que una convicción es como algo de lo cual necesitamos nosotros estar conscientes, ¿ok? No sé cuántos de ustedes son un poco tecnológicos y saben lo que es el BIOS de una computadora. ¿Alguien sabe cuál es el BIOS de una computadora? ¿Y qué función tiene? ¿Alguien que le meta a la computadora? La función de la BIOS es guardar todo lo que es la fecha del sistema, manejar los controladores del sistema, ya sea video, audio, teclado, etcétera, todo lo que se le conecta al computador, los puertos USB. Eso es más que todo lo que maneja, es el chip central del computador. Exacto. O sea, fíjense que el BIOS es una pequeña pastillita, viene una pequeña pastillita donde está grabada la información, de hecho, y es como es como un intermediario entre el hardware, o sea, o lo que es el procesador, la tarjeta de audio, la tarjeta de video, y el software que tú le instalas, el programa que le instalas como el Windows. ¿Ok? Entonces, y ese BIOS tiene toda esa información, es lo que se llama como el firmware de los equipos, y ya no solamente las computadoras, muchos otros equipos tienen este pequeño dispositivo que ha sido preprogramado con una información determinada que es lo que hace que pueda funcionar el hardware con el software. Hace estas dos uniones para que tú puedas entonces hacer todo lo que haces en una computadora. Y yo quiero decirles entonces que nosotros somos como una computadora. Nosotros hemos sido preprogramados. Todos nosotros tenemos un BIOS, una información
previa que hace que nosotros funcionemos, ¿ok? Y que pone y que conecta nuestro cuerpo con nuestras ideas o con nuestra mente, lo que nosotros hacemos y decidimos, ¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos marcos de referencia. ¿Ok? Nosotros necesitamos estar conscientes de que tenemos marcos de referencias cuando nosotros vamos a la escritura. Y esto es extremadamente importante a la hora de nosotros entender lo que es un marco de referencia. Bueno, es un conjunto de ideas que nosotros traemos a las escrituras. Les voy a poner un ejemplo sencillo. No se los voy a preguntar a ustedes, pero ustedes pueden llegar el domingo a su iglesia y preguntarle a los hermanos allá, ¿cuántos creen en la Trinidad? ¿Cuántos de ustedes quieren que levanten la mano en su iglesia? Yo espero que todos, ¿eh? Yo espero que todos los hermanos en la iglesia, ustedes que levanten la mano. Y ustedes, después que ellos tengan la mano levantada, así con el ejercicio, y digan, ok, dejen ahora la mano levantada todos aquellos que puedan demostrarme con 5 pasajes la Trinidad. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Muchas manos se van a bajar, ¿verdad? Muy pocas se van a quedar arriba. Bueno, ¿por qué? Cuando se sienta frustrado, ¿ok? Porque ellos han aprendido de la Trinidad porque lo han oído que usted lo ha predicado, lo han oído en una escuela dominical, alguien le ha hablado acerca de la Trinidad, les han dado los pasajes y se lo han demostrado, ellos los han creído, ¿ok? Pero eso está en su sistema y esto es una buena, de hecho, ilustración, porque es algo bueno que ellos tengan en el BIOS, ¿ok? Y estén programados de que Dios es trino, aunque ellos a veces no pueden ni demostrarlo, ¿ok? Y cuando entonces ellos van a otros pasajes de las Escrituras o cuando alguien a ellos les empieza a hablar acerca de que no hay tal Trinidad como tal, su BIOS enseguida sale. Ese preprograma que nosotros le hemos puesto sale a reducir y ellos pueden entonces batallar, ¿verdad? Y ellos pueden dar la pelea. Bueno, como mismo ocurre con la Trinidad, que es una buena programación, ocurre con muchísimas otras cosas en nuestra vida. Tenemos marcos de referencias, ¿ok? En los cuales nosotros hemos sido instruidos. Por ejemplo, tenemos marcos de referencias familiares, ¿ok? La manera en que nos educaron, la manera en que nosotros educamos a nuestros hijos, la manera en que nuestra familia funcionó, nos da a nosotros un marco de referencia de cómo nosotros estamos viendo la vida, o de hecho, cómo vamos a un texto. Están los marcos de referencias teológicos, ¿ok? Si yo soy de aquí, por ejemplo, y usualmente todos estos marcos de referencia, a veces que podemos ver son contradictorios, ¿verdad? Está el marco de referencia calvinista. Los calvinistas, cuando tienen este marco de referencia, no hay manera de que ellos no puedan ver un pasaje en la Biblia que no hable de soberanía. Y así lo ven acá, pero ¿dónde tú ves la soberanía aquí? No, la soberanía para ellos está desde en el principio hasta que llega al final en Génesis, aunque no tenga nada que ver con eso. ¿Ok? ¿Y es por qué? Es porque tenemos un marco de referencia teológico, ¿ok? Que le intentamos poner al texto. Pero recuerden que todo lo contrario están los armenianos. Y no hay pasaje que un armeniano no vea donde el libre albedrío se pueda ver. ¿Ok? Desde el principio de Génesis hasta el final del Apocalipsis. O sea, y simplemente es que la manera en que nosotros estamos reaccionando ante lo que estamos viendo es a través de un marco de referencia, de un conjunto de ideas que nosotros tenemos preconcebida. Ese preprograma que nosotros nos pusieron, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de marcos teológicos. Hay ejemplos también de marcos denominacionales, ¿ok? O sea, ¿qué dice mi tradición? Si soy bautista o si soy pentecostal o si soy metodista o si soy independiente, o sea, ¿qué me ha enseñado mi tradición? ¿Qué me han programado? ¿Qué me pusieron en el BIOS? ¿Verdad? Y está relacionado con la manera en que hago la iglesia, la manera en que todo funciona. Entonces, yo tengo un marco de referencia.
que está ahí. Hoy en día también hay otros marcos de referencia en nuestras sociedades que de hecho se están poniendo en práctica. Todo este marco de justicia social, del cual hoy estamos viendo, sobre todo aquí en Estados Unidos, que hay mucho debate acerca de él. Está el marco de referencia, por ejemplo, del Evangelio de la Prosperidad. Yo voy a la Biblia, entonces todo lo que yo encuentro en la Biblia, todo lo que yo veo, lo veo a los lentes del Evangelio de la Prosperidad, y entonces pues eso me ayuda a mí. Están los marcos de referencia políticos. ¿Eres tú de derecha o eres de izquierda? Y cuando vas a la Biblia, si eres de izquierda, no, hombre, Cristo fue el primer revolucionario, el primer comunista que existió. O sea, está clarito, ¿no lo has visto ahí? O sea, ve la iglesia primitiva, ve te has hecho para que tú veas. Todo estaba en común, o sea, es por tu marco de referencia de izquierda. Si es de derecha, pues todo lo contrario. O sea, solo la idea es esta. Tú necesitas estar consciente de que tú tienes un marco de referencia. Todos tenemos diferentes tipos de marcos de referencia. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo influyen estos marcos de referencia? Bueno, yo no soy buen pintor, pero espero que ustedes sepan lo que es esto. Y no es una ducha, ¿ok? ¿Alguien sabe lo que es eso? Vamos a ayudarlo aquí. ¿Qué imagen es esa? ¿Qué se les parece eso? ¿Dónde está el micrófono? ¿Se lo robaron? Una lámpara, Alexis. Una lámpara de las de calle, ¿verdad? Una lámpara de luz. ¿Para qué creen ustedes que un borracho utilizaría una lámpara? Para apoyarse. Para apoyarse, ¿verdad? O sea, usted tiene un borracho aquí, usted tiene que tiene con su botellita aquí en la mano. Va él a buscar un poco de luz, va a iluminarse. A él no le interesa si está apagado o encendida. A él lo que le hace falta es cómo recostarse, cómo apoyarse para no caerse. ¿Saben qué? Si nosotros vamos al texto de la Biblia para simplemente apoyar lo que nosotros creemos, nosotros vamos a ser predicadores ebrios. Yo solamente estoy yendo a la Biblia para apoyar lo que yo creo, y yo no estoy dejando que la Biblia obre en mí y de alguna manera cambie lo que yo creo. ¿Ok? Lo que estamos intentando decir aquí en este principio es que el texto debe de moldear mi marco de referencia. ¿Ok? Nunca dejar que el marco de referencia sea lo que dictamine lo que yo creo. ¿Ok? Entonces, hermanos, en otras palabras, el texto de la Biblia es rey. Si tú vas a la palabra de Dios y mientras tú la estés entendiendo, mientras la estés estudiando, reta lo que tú has creído hasta ese momento de una doctrina determinada, de algo de tu vida, no nulifiques el texto. Deja que el texto te hable y deja que el texto informe tu marco de referencia y cambie tu marco de referencia. ¿Saben qué es lo que pasa con el vídeo de la computadora? De tiempo en tiempo hay que actualizarlo para que pueda manejar bien todo lo que tiene. Y el BIOS se puede, todos estos BIOS de todos los equipos se pueden actualizar con el tiempo porque otras cosas han ocurrido, que han surgido nuevas tecnologías en el mercado. Bueno, de igual manera, aquí no surge nada nuevo porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad? Y nada va a surgir nuevo, pero sí puede ser nuevo para usted. Puede que usted haya sido programado para ciertos tipos de creencia y de doctrina que a veces usted va a un texto y dice, wow, esto reta la manera en la que yo he creído o he entendido esto hasta este punto. Pero nosotros tenemos que decir, el texto es rey. Y el texto es el que dice cómo yo debo de moldear mi marco de referencia. Entonces, si yo tenía un entendimiento determinado, ¿ok? Por ejemplo, de
del proceso de la santificación y yo encuentro un texto que enriquece esto, pues yo entonces lo que pasa es que mi marco de referencia ha variado y ha crecido. ¿Ok? ¿Qué es importante que tengamos en cuenta con esto? Bueno, no todos los marcos de referencia son malos. Los hay buenos y los hay malos. ¿Ok? Entonces, es simplemente esta conversación entre tú y el texto. Si el texto está retando mi marco de referencia, yo necesito ir al texto profundamente, entender lo que está diciendo y yo adecuar mi marco de referencia a lo que el texto me está diciendo. Si yo oigo algo por ahí o alguien me está diciendo algo diferente a mi marco de referencia, entonces tu marco de referencia te puede proteger, ¿ok? De lo que tú estás viendo, porque ya tú lo has entendido, tú lo has estudiado. Pero siempre, mis hermanos, el texto es el que debe de reinar en todo esto. ¿Ok? Vamos a verlo rápidamente de una manera práctica. Alguien que lea primero los Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Ajá. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ok, usualmente, ¿cómo nosotros interpretamos ese texto? ¿Quién me dice? A primera vista. Vamos, no tengan temor, arriba. A mí me dijeron que los colombianos eran valientes. La gente de Bolívar que conquistaron todo esto por allá. No, usualmente decimos que si pecamos, de repente se abre una puerta de salida para poder salir por ahí, escapar y no terminar pecando. Es usualmente como se interpreta. Es como una, se me fue la pantalla de ustedes, es como un ánimo, ¿verdad? O sea, lo usualmente interpretamos como que esto es un pasaje que es de ánimo, es victoria sobre la tentación, usamos el texto de una manera positiva y esperanzadora, ¿no es así? Entonces, no tengo todavía vista ahí, vamos a ir un poquito más allá. Entonces, si leemos el texto de una manera sencilla, nuestros marcos de referencia de alguna manera triunfalistas nos están ayudando a ver este texto de una manera esperanzadora. Hermanos, ¿me oyen? O sea, porque yo perdí la imagen, no sé si me están oyendo. Sí, sí te escuchamos, Alexis, estamos corrigiéndolo de la cámara ya. Ya, ok. Entonces, o sea, vamos un momentico, un poquitico más adelante. Alguien que lea ahí a partir del versículo, o sea, 10, pero del 7 hasta el 22 completo. Vamos a ver un poquitico al contexto de este pasaje, ¿ok? Aquí que se ponga en pie. Primera de Corintios 10:7 dice: ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensato os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican
y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ok, yo creo que leyendo solamente todo este pasaje, como que el tono empieza a cambiar un poco, ¿verdad? La manera en que Pablo le está escribiendo a ellos. No es un tono tanto de victoria o de aliento. Si examinamos bien el pasaje, por ejemplo, en versículo 6 está hablando, o sea, de que todo lo que está escrito ahí está escrito para aquellos que, para que no deseen el mal, ¿ok? Vimos algunos mandamientos que él le estaba dando en este pasaje. Y el 22 termina hablándole a ellos, diciéndole, ¿somos acaso nosotros más fuertes que Dios? O sea, ¿quieres tú contender con Dios? Si hay varios mandamientos negativos, como en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, en el 13, ¿ok? Miren, el contexto de este pasaje nos ayuda a ver un poco más allá y entender que no es tanto un ánimo para el cristiano, sino que realmente es una advertencia. ¿Ok? Lo que Pablo está haciendo a ellos ahí diciéndole, o sea, les está advirtiendo y le está diciendo, no sé por qué ustedes no están tomando la puerta de escape que Dios ha provisto. Y no es un aliento como que Dios va a una puerta, no, esa está establecida. O sea, ¿por qué no la están tomando? Ustedes necesitan tomar la puerta de escape, dejar de pecar y simplemente huir de la tentación. Entonces, o sea, el tono de este pasaje, más que de aliento o más que de victoria sobre la tentación, es una advertencia. O sea, o tomas la puerta o Dios te va a pasar por arriba, porque tú no eres más fuerte que Dios. Y mira todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y mira todas las formas en que Dios obró con este pueblo que estaba allá. Y si todo eso está escrito para que ustedes no deseen el mal. Por tanto, no deseen el mal y huyan, cojan la puerta de escape cuando estén en la tentación. Entonces, eso cambia nuestra manera, nuestro trasfondo de que sí, y es un buen trasfondo, o sea, en el sentido de que sí, Dios va a proveer para nosotros, Dios nos va a dar una salida, pero aquí no nos está hablando acerca de esta salida, sino de que debido a que Él nos ha dado esta salida, más vale que nosotros tomemos la puerta y huyamos. ¿Ok? Así es que, hermanos, nosotros necesitamos empezar a percibir de que no todo lo que sabemos, lo sabemos bien. Nosotros necesitamos también tener la humildad necesaria para dejar que la Biblia nos hable. A veces nos creemos que ya todo lo que he escrito, eso es lo que es. Y todo lo que me han enseñado, eso es lo que es. Y yo no necesito para nada entender cosas nuevas. Bueno, mi experiencia ha sido que Dios ha echado por tierra innumerables veces lo que yo he creído acerca de muchas cosas. Y lo sigue haciendo. Mientras más voy profundo en su palabra, mientras más entiendo su revelación, hay muchas cosas que continuamente se están revelando. Por eso hay que tener mucho cuidado de no simplemente ir a la escritura e intentarla entender, ¿verdad? De una manera rápida para nosotros. Nosotros tenemos marcos de referencias, ¿ok? Cuando vayas al texto, sobre todo aquellos que apoyan tus marcos de referencia, no asumas que lo sabes todo, mantén tu mente abierta. Tú estás lidiando con la palabra de Dios, con la inspiración del Espíritu, no con la idea de otra persona. Para corregir tu marco de referencia, necesitas usar las herramientas, todas las herramientas del exégesis, ¿ok? Recuerde que si usted va de aquí a aquí, entonces usted se convierte en este predicador ebrio. Usted va a apoyarse. Pero si usted hace este recorrido, todas las herramientas que están aquí, vimos nada más, por ejemplo, el contexto ahora, pero realmente todas las herramientas que están aquí, más mi reflexión teológica, me van a ayudar a yo poder corregir o no dejar que mi marco de referencia se interponga al texto que tengo delante de mí. Y la última recomendación en cuanto a esto,
vaya con la primera convicción en mente. Tu convicción es, me voy a mantener fiel a las Escrituras. No voy a irme por encima, no voy a irme por debajo de ellas. Entonces recuerden, mis hermanos, debemos mantenernos fiel a lo que Dios ha revelado, a la línea de las Escrituras. Yo voy a tener muchos marcos de referencias que he entendido y aprendido a través del tiempo de muchas maneras disímiles que muchas veces van a necesitar ser actualizados con la palabra de Dios. Y finalmente yo necesito hacer este recorrido que es el largo, que no les pase como la Caperucita Roja. Ese cuento sea allá, ¿no? ¿O no? ¿Verdad? O sea, no coja el atajo. No coja el atajo. Este es peligroso. Vaya por el camino largo. Ese camino largo es el camino más seguro a casa. ¿Ok? Es la manera que tú tienes para mantenerte firme a lo que Dios ha revelado. ¿Alguna pregunta? Primeramente, gracias, pastor. Y con respecto a lo que hemos aprendido hoy, usted ha hablado de sugerencia, de que todo esto es una sugerencia para los pastores, los predicadores, pero también se habló de un camino. Entonces, podemos todo esto que hemos aprendido afirmarlo en las Escrituras que se debe hacer de esa manera. No sé si me hago entender con la pregunta, para que de pronto no quede como bueno, esta es una opción, pueden haber otras, o simplemente si es como usted nos acaba de enseñar, si es una sugerencia y pueden haber otras alternativas. No sé si me hago entender. Sí, perfectamente te haces entender. Cuando les estamos diciendo sugerencias, o sea, si ustedes van o sea, lo que nosotros estamos poniendo delante de ustedes, o sea, lo que les estamos sugiriendo es que usted vaya del texto a la audiencia original y después a una reflexión teológica y después usted está listo entonces para aplicarlo hoy en día. Y aquí le vamos a sugerir, le vamos a estar dando herramientas en esta área, herramientas en esta área y herramientas en esta área. ¿Ok? Puede que si choques con otros libros de predicación o libros de interpretación de la Biblia, vas a encontrar diferentes acercamientos a cómo tú hacer un exégesis para tú entender estas cosas. Ahora, y si te llevan a un buen entendimiento, pues ok, no hay problema. Ahora, lo que no es negociable en todo este proceso es que tú necesitas entender la audiencia original. ¿Ok? Porque esa es la manera en que la Biblia nos fue revelada. No es negociable que tú necesitas entender cómo es que mi texto está relacionado con el Evangelio, con la obra de Cristo, de alguna manera. Entonces, o sea, yo creo que no tenemos opciones a la hora de interpretar la Biblia si no tenemos en cuenta la audiencia original y si no tenemos en cuenta la revelación de Cristo. Y la mayoría de todos los intérpretes y teólogos van a estar de acuerdo con esto. Entonces, esta parte no es opcional. Hay herramientas que vamos a estar compartiendo con ustedes que nosotros entendemos que son útiles y prácticas para ustedes y que les va a ser fácil a la hora de ponerlas en práctica. Y como predicadores en Latinoamérica, con todas las circunstancias que nos rodean a nosotros, estas herramientas que les vamos a estar compartiendo a ustedes les van a ser de mucha utilidad. ¿Pueden encontrar otras herramientas? Sí. ¿Pueden encontrar algunos acercamientos diferentes a cómo yo hago el exégesis o mi conexión con el Evangelio? Sí, y los autores van incluso a usar diferentes nomenclaturas para referirse a ella. Pero lo importante es que nosotros entendamos que este camino sí no es opcional. ¿Okay? Yo necesito hacerlo para poder mantenerme en la línea, si no, no puedo mantenerme en la línea de la Escritura y simplemente es lo que ocurre hoy en día. O sea, ¿por qué tantas iglesias, por qué tantas barbaridades oímos de un púlpito hoy en día? Bueno, porque simplemente no siguen este camino. ¿Ok? Toman el atajo fácil, pero es un atajo que lleva a muchos problemas. No sé si eso responde a tu pregunta. Pastor, otra pregunta. Usted decía sobre los marcos de referencia
que inclusive un marco de referencia pudiera ser, usted habló de denominación, o voy a usar el término como el conjunto de doctrinas que yo con las que yo trato de entender sistemáticamente un pasaje. Y puede ser que, como yo entiendo pues toda la Biblia a la luz de ese cuerpo de doctrina, yo pueda tomar un texto que no que contradice, pero que y lo esfuerzo para que alinee dentro de ese cuerpo de doctrina, porque es lo que yo entiendo, y ahí pues hay un reto para cada uno de nosotros, y lo digo particularmente por mí, que estoy digamos, inclinándome a cierto sistema de interpretación o cierta teología, no sé cómo decirlo, pues, cómo evito forzar el texto a que case dentro de ese entendimiento que ahora estoy desarrollando y que le da como la estructura a todo mi entendimiento general de la Biblia. Yo creo que la manera de eso es, o sea, es aquí donde la convicción es extremadamente importante. Tu compromiso es con la palabra de Dios. Y como tú decías, si este texto reta lo que yo he creído hasta ahora, yo necesito encontrar una manera genuina de poder poner estas dos cosas juntas, o sea, mi marco de referencia y mi texto, pero siempre entendiendo que el texto es rey. ¿Okay? Él es el que me manda, y si él me dice una cosa contraria a lo que yo creo, yo necesito actualizarme yo no puedo actualizar el texto. ¿Ok? Entonces eso es una lucha, lógico. Hay textos que tienen diferentes tipos de interpretación, pero esa es tu convicción personal. ¿Estás convencido de que esa es la manera adecuada, o todavía el texto sigue dejándote dudas? Siempre y cuando, hermano, tú estés con las dudas, el texto siga retando tu entendimiento de esa doctrina específica o lo que sea, tú necesitas seguir lidiando con el texto. Tú necesitas buscar las respuestas adecuadas. Y si, te repito, tienes que actualizar tu marco de referencia, actualízala. Si tienes que actualizar tu doctrina, actualízala. Porque es el texto, ¿ok? Lo otro es, ¿de dónde tomaste tu doctrina? Que son preguntas importantes a veces. O sea, ¿por qué yo creo lo que creo? ¿Es porque yo lo estudié a fondo y eso es lo que creo? ¿O es por lo que mi denominación cree y me lo enseñó? ¿O es por lo que el libro de doctrina que yo me leí es lo que creí yo y entonces creo lo que el hombre me está diciendo? O sea, es ahí donde está el punto. O sea, nuestro compromiso, mis hermanos, es con la palabra de Dios. El día que quitemos nuestro compromiso de ahí, nuestra convicción de predicadores se está resquebrajando de alguna manera, está siendo removida, y yo voy a terminar predicando a veces por conveniencia, por no meterme en problemas o por otras cosas, y esa no es nuestra función como predicadores, es exponer el texto que yo tengo delante de mí. Y sí, va a ser retador en muchas oportunidades, pero ahí repito, es la convicción personal tuya de que tú vas a decir, o sea, yo voy a ver lo que la Biblia me está diciendo. Y en ese momento es bueno que tú veas las posturas de uno, las posturas de otro, como yo concilio todo esto, pero finalmente tú tienes que tener esa convicción interna de haberlo conciliado, ¿ok? Y de haber entonces actualizado tu marco de referencia o fortalecido tu marco de referencia. Perfecto, Alexis, hermano, gracias. Entonces, concluimos por ahora. Vamos a almuerzo y tenemos exactamente para estar de nuevo acá a la 1:30. Reiniciamos. Entonces, recuerden, si alguien trajo para almorzar, lo puede hacer en la parte de atrás que están las mesas. Hay un par de hermanos que van a estar. Y si no, está El Éxito. Aquí en la esquina del restaurante y a 3 cuadras hay otro restaurante para que se puedan distribuir.